Muchas gracias. Buen día a todos y bienvenido a los argentinos y a los uruguayos. El título que me correspondería era este, pero también me pareció que lo que vamos a hablar y lo que voy a tratar de explicar es para todos los tipos de lechería, no solamente pensando en gran escala, sino para tambos chicos, medianos y grandes. El contenido va a ser protocolo, gestión y equipo de trabajos. Voy a tratar, en la parte de protocolos, por ahí voy a tratar de pasarlo rápido, solamente es para que ustedes se lleven un concepto de los protocolos, porque sería imposible la descripción total, pero la idea es ver todo generalizado de una manera que se pueda entender mejor, para que después ustedes puedan sacar sus conclusiones. Antes que nada, no puedo dejar de nombrar los modelos de tambos que hoy estamos viendo. Quizás Córdoba y la Argentina ya está un poquitito más estable en sus decisiones de qué tipo o qué modelo de tambo utilizar. Hoy Uruguay está produciendo un cambio, está atravesando un camino, una transición. Entonces, bueno, estos son modelos de Freestall, Dry Loft, compost, y después acá puse también el pastoreo intensivo y bien manejado. Yo creo que todo corresponde a una intensificación, pero el sistema correcto es aquel que cada uno pueda manejar bien, antes que el modelo adoptado. Porque muchas veces por ahí los modelos los llevan puestos. Entonces uno, cuando produce un cambio, tiene que saber por qué lo hace, por un crecimiento, por las nuevas generaciones, por el confort de la vaca, etc. Creo que todos son bien rentables y son bien manejados. El ejemplo que yo le voy a poner ahora va a ser de mi experiencia sobre 3 tambos que tuve la oportunidad de gerenciar. Uno en la zona de Venado Tuerto, de 1.700 vacas nordeñas, otro en Alejo Ledesma, en una primera etapa familiar hasta que después hubo una sucesión de 2.000 vacas en 3 tambos, era un pastoril y 2 dry loft, y después en el caso de Estancia al Lago. O sea que lo que voy a tratar es de resumir de lo que yo hice por la experiencia, no quizás, a lo mejor técnicamente hay cosas que se pueden, que me he equivocado, todos los errores por ahí también te enseñan a producir las cosas bien. Entonces una de las cosas que me quedó cuando uno entra a estas empresas es ver el tambo como un todo. Entonces, no tomarlo como isla. Por ejemplo, distribución de gasto medido en porcentaje sobre ingreso, a mí me ayuda muchísimo. Protocolos y metodología de trabajo, los equipos de trabajo, alimentación total activa y pasiva, activa vaca ordeña y pasiva desde la guachera hasta que la vaquillona parida, que por ahí muchas veces nosotros hablamos de litros libres, pero cuando hablamos de litros libres hablamos de la vaca nordeña. Cuando uno habla de litros libres hay que hablar de todo, porque el ordeñe es el que se banca la situación de lo pasivo. Alimentación directa e indirecta son dos cosas totalmente diferentes. Comprar un camión de harina de soja que estar haciendo un silo o pagando un alquiler de la pastura. Reproducción, salidad, calidad de leche, guachera, mantenimiento, mejoras e instalaciones. Es como si yo entrara a un tambo con un dron a la mañana, salgo a la tardecita y no puedo dejar de ver todo esto en forma general. Por supuesto que es algo que lleva, ¿no es cierto?, un proceso y un análisis. Entonces, le pongo un ejemplo de 2 de los tambos que me pasó en el Alejo Ledesma y en Durazno, que por distintas situaciones eran tambos que necesitaban una transición, y entonces, bueno, es una forma de encarar. Entonces yo lo estoy encarando de cero. Cuando yo entré a estas empresas, antes de ver la vaca, y esto es literal, me fui a la parte de administración y costos. Yo no puedo gerenciar un tambo sin saber dónde se gasta la plata, sin saber cómo es la parte, ¿no es cierto? No importaba si la vaca tenía 28 o 30 litros, y me llevó mucho tiempo. Recién ahí uno se baja a la parte de rotativos y conocimiento de las instalaciones. Capital humano, reunión con los referentes de cada sector,
Había un tambo de 50 vacas, de 50 empleados, perdón, donde tuve la oportunidad de tomar como 2 referentes, y en Estancia al Lago con 470 empleados tomé 20 referentes, porque uno tiene que tener una comunicación fluida, es imposible llegar a todas las personas, y de los cuales 2 fueron mi mano derecha. Uno es Alexis Rinaldi, que está por acá, que anoche me encontré con él, que es un lujo haber trabajado con él, y el otro es Mauricio Martínez. O sea que de los 20 salieron 2, ¿no es cierto?, que hoy, cuando yo me retiré, cada uno me reemplazó en distintas gerencias. Que esa es otra de las cosas importantes, que era un error que yo tenía. Cuando yo me fui del tambo de Venado Tuerto, todo pasaba por mí, no supe delegar. Y hubo realmente se notó una diferencia. Eso aprendí, que realmente cuando uno se va de un tambo y sigue produciendo de la misma manera o con más leche, como está pasando ahora en Estancia del Lago, quiere decir que las cosas se hacen bien. Y hoy en Estancia del Lago, el ejemplo que pongo, como no le digo los demás tambos porque todavía no lo han cumplido, si se van los nuevos gerentes que hay gente atrás que va a seguir respondiendo. Alimentación, el stock actual, cambio total. Yo tuve la suerte de trabajar con Diego Bertino, que me acompañó en este proyecto, y entonces nosotros caímos en junio, donde ya teníamos prácticamente todos los hilos hechos. Y después de hacer la parte administrativa, le dije a Diego, si no producimos con un 50% o más de fibra, por más que lleguemos a 40 litros, este tambo no es rentable. Entonces tuvimos que hacer un cambio, ¿no es cierto?, en la parte de alimentación, que es fundamental, que la alimentación es todo, aparte del confort de la vaca. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en agricultura? Preparar el equipo para producir fibra y no granos. O sea, el agricultor, que era excelente, que era uno de los técnicos mejor que yo he conocido, que es Guzmán Irazábal, estaba preparado, ellos eran cantidad, o sea, como cualquier productor agrícola, buscaba cantidad. Entonces, ahora les voy a mostrar qué cambio nosotros pudimos hacer con ellos y en el contratista para poder hacer esto. Y después de último, que tuve la oportunidad de hacer la parte industrial, y en ese caso los biodigestores estaban en construcción. Entonces, antes de hablar de los protocolos, tenemos que hablar del orden y organización de los equipos de trabajo. Es muy simple, nosotros no podemos hacer protocolos si no hay un orden en el establecimiento, porque si no los protocolos fracasan. Y también organizar equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un partero donde estoy protocolizando una maternidad y lo cambio cada 15 o 20 días, se va a perder ese sentido común, porque el protocolo es una guía, pero después tenemos que naturalizar la propia experiencia de esa persona. Porque si yo le digo en la observación de parto, como van a ver ahora en un protocolo, vos tenés que, cuando empieza la vaca a parir, si a los 30 minutos que la ayudaste para parir, no parió, no la toques más y llamá a un veterinario. Y hay veces que son 40, 50 o una hora, o sea, uno le da un reglamento, pero ese sentido común que nosotros le damos cuando le damos el protocolo, sería bueno que no haya tanto cambio, sino haya una estabilidad. Y ahora les voy a demostrar por qué. Porque los protocolos básicos son con descripción adjunta. Nosotros ahora van a ver, son cuadernos largos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Una vez que en la diaria conocen el protocolo, empieza a hacer resumen de autoayuda junto al lado del cartelito, pero mucho más corto. Por lo tanto, insisto, los cambios son buenos, pero una vez que estamos estabilizados, sería bueno que el que trabaja utilice ese protocolo básico. ¿Y para qué sirve un protocolo? No solamente para ellos, sino para nosotros. Yo cuando recorro, voy recorriendo a cualquier horario, sabiendo que hay un protocolo, sé cuál va a ser la metodología de orden y qué es lo que está pasando. O voy a la maternidad y sé en dónde están haciendo, o qué número de mixer está pasando por el comedero. Entonces uno como gerente, a la mañana, en 2 horas, recorre el establecimiento y se lleva un panorama. Cuando hacemos protocolos, hay 2 formas de estimular a esas personas, con objetivos y con resultado económico. Siempre hay que compartir los resultados económicos con la gente. Fundamental, no en plata. Mi sistema, a mí que me gusta, ahora se lo voy a mostrar, es en porcentaje, o en algunos casos van a ver que sí podemos poner un costo, como en el caso de la vaquillona. Entonces, protocolos tenés productivos, reproductivos, protocolos en gestión,
que esto fue una de las cosas que donde gerencié siempre los puse, es muy importante que la administración también sepa que hay protocolos y sepa qué es lo que está haciendo. Cuando uno le pide que venga un camión, o cuando uno le pide que le pague al contratista, o cuando cualquier cosa que hace, tiene que estar coordinado con la producción. La gente de administración también tiene que saber de que está produciendo leche. Protocolos que puedan manejar y adaptar el sistema. No hay un protocolo único para todos los establecimientos. Inclusive hay muchos establecimientos en una maternidad que no tienen ni siquiera un techo. Entonces, ¿qué protocolo le podés decir a un partero que va a sacar un ternero en el medio de la lluvia, en el medio del barro? Por lo tanto, es el sentido de organización que hay que también tener en los protocolos. Y la organización, fíjese de que hay una parte que no se puede protocolizar, sino que es organizar, que es totalmente diferente. Organizar los equipos de trabajo, que son horarios, rotaciones voluntarias, organización en agricultura hasta que los hilos estén tapados. Nosotros preparamos en la parte de nutrición al contratista, ¿no es cierto?, para que sepa qué es lo que está haciendo, que es un poco ahora le vamos a mostrar, tiene que compartir. Yo sé que en los tambos chicos es un problema. Es un problema a lo mejor que no llegue a tiempo, porque a lo mejor tenemos 50 hectáreas para hacer un silo de maíz y nos llega una semana tarde. Puede llegar tarde, pero por lo menos él tiene que saber, ¿no es cierto?, qué es lo que nosotros pretendemos para sacar un silo de calidad. Entonces, voy a empezar con un ejemplo de protocolos productivos. Fíjense todas las categorías. ¿Y por qué acá yo pongo vaca de secado también? El secado para mí es muy importante y por ahí lo estamos subestimando. O sea, secar una vaca realmente, cuando nosotros secamos una vaca, estamos dejando una vaca 60 días sin control después de una alta producción. Entonces, mínimamente sería bueno coordinar con el veterinario, si va cada 15 días, que esté en el secado. En el secado que mire las patas de las vacas, realmente que haga un rechequeo de preñez y especialmente la mastitis. O sea, hay mucha mastitis subclínica que hay que hacerle y no poner pomo de secado. Un ejemplo nomás le doy, y tiene que ser de primeros chorros y de los últimos chorros. Y dejar la vaca, cuando la secamos, por lo menos en una encenada 24 horas, porque el 10% de las vacas toman mastitis, por más que tengamos pomo de secado, porque son de lenta liberación. Un ejemplo, entonces hay un protocolo, chicos, que es de secado, aunque muchas veces lo subestimemos. Fíjense, acá le pongo un ejemplo de un protocolo de una recría. Primero nosotros lo que hacemos, organizamos qué es lo que queremos, por kilo o por meses. Y le pongo un ejemplo de una parte, ¿no es cierto?, de la categoría. Por ejemplo, la vaquillona inseminación. ¿Nosotros qué pretendíamos? Con 370 kilos, edad entre 14 y 16 meses, a mí me gusta más 15, 16. Justamente la semana pasada en el Congreso de Lechería que hubo en Córdoba se habló de ese tema. Guarda con las vaquillonas chicos, especialmente en estos sistemas bien intensificados, ¿no es cierto?, porque después te pasa la factura con la curva de lactancia, inclusive con las enfermedades de fresca en el parto. Después los protocolos, por ejemplo, acá era en base a prostaglandina y pintura, 2 servicios sexados, un tercero convencional, hacemos el tacto a 32 días y ya hay todo un tema de organización, más que protocolo, porque el protocolo acá adentro está si un animal se enferma. Esto es organizar el sistema. Entonces, cuando terminamos de toda la etapa, que yo me salté y llegamos a la última, fíjense, miramos esto. Que esto justamente ayer Alexis Rinaldi le estaba comentando, que la busqué y la pude encontrar. Entonces, acá tenemos 2 cosas. Lograr un objetivo. ¿Qué objetivo logramos? Que la ganancia, nosotros nos habíamos puesto 700 gramos por día, y la ganancia fue 760 gramos, y después fíjense el coeficiente de variación entre la misma y qué estabilidad hubo en el sistema. No hubo mucho kilo compensatorio. Acá la recría cumplió su objetivo. La mortandad fue inferior al 3%, inclusive fue casi menor al 2%, y llegaron con una vaquillona de 580 kilos al parto. Este fue un objetivo, y este de acá es el objetivo económico. Tenemos que saber cuánto nos salió esa vaquillona. Estos son datos viejos que deben tener 2 o 3 años. Pero no cuesta nada, y sí cuesta mucho, saber cuánto nos salió en la guachera, que fue el 12%, cuánto en la recría, el 78%, y cuánto en la seca de los $1.600 que costó una vaquillona. ¿Fue bueno? Y para nosotros fue bueno porque el mercado estaba en $2.000, $2.100. Pero trabajamos muchísimo, trabajamos para esto.
Para esto trabajamos un montón para que el promedio del kilo sea mucho más bajo. Entonces, un ejemplo de organización y un ejemplo de cómo hicimos para cumplir los objetivos y la parte económica. Bien, ahora nos juntamos con la gente de maternidad y no hay que subestimar tampoco. Este cuadro, yo se los digo, en transición comienza el preparto y se extiende hasta 60 días de lactancia. Hay gente que quiere poner 90, 30 días, es lo mismo. Ocurre el 70% de la mortandad del 8 al 10% que puede llegar a tener el tambo. El 70% de las vacas y vaquillonas en dicho periodo sufren algún trastorno, aunque sea mínimo, en enfermedad en transición. En el congreso de la semana pasada, a través de los collares, hablan del 60% que pueden tener de sufrir enfermedades, que quizás nosotros no las vemos. Entonces, inmediatamente luego del parto, las vacas se enfrentan a esto. ¿Por qué se lo hago leer esto? Baja defensa y déficit energético. Está en nosotros minimizarlo. Entonces le digo, estimados, ustedes tienen una vaca de cría cuando está antes del parto y cuando pare en 24 horas se transforma en un Fórmula 1. Metabólicamente no entiende nada la vaca, qué es lo que pasó, pero se enfrenta a una realidad y ella lo que va a hacer es producir leche. Ella está acostumbrada a producir leche de 0 en el día 24 para producir 40 litros. Entonces todos los desórdenes que sufren lo tiene que saber el que va a manejar esa vaca. Hay una baja defensa, hay un déficit energético, y en nosotros ¿en qué está? Es antinatural lo que sufre una vaca cuando pare. Entonces en nosotros está minimizarlos. Entonces ahí arrancamos con los protocolos. En el preparto es muy fácil, es más organizado, lo único que pretendemos son recorridas entre 1 a 2 horas, sí medir el pH de orina, porque manejamos el tema de las sales aniónicas y le puedo asegurar que cuando ustedes miden pH de orina, nos damos cuenta que a veces en el mixer la distribución no es coherente. Entonces le puse un ejemplo de cómo tenemos que medir cuando entramos en los grupos de vacas. Esto puede cambiar de acuerdo a cada profesional y después los rangos que necesita. Acá prácticamente no hubo un protocolo. Y maternidad, nos juntamos y antes de organizar un protocolo, fíjense, hay que organizar. Primero los turnos. La información cuando llegue va a ser remota o va directamente al escritorio. La rutina de trabajo. Elementos que deben estar en la maternidad en todo momento. Parto de las vacas. Protocolos de cuándo va a intervenir hasta entregar el ternero a la guachera. Protocolos realizados con participación del equipo de trabajo. Esto a mí y a todos, los jefes o los encargados, nos ayuda para arrancar con esto. Por ejemplo, de acá atrás. Calostro. Acá, por eso le paso rápido para poner un ejemplo de lo que es. ¿Qué es lo que no se debe hacer la persona que va a calostrar? ¿Qué tiene que hacer en la etapa 1 de parto? ¿Qué tiene que hacer en la etapa 2 del parto? ¿Y qué tiene que hacer cuando empieza a ayudar en el parto? O sea, primero naturalizamos el parto, porque si no muchas veces estamos trabajando. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Le decimos hasta cuándo tiene que tirar en el parto y cuándo tiene que llamar al veterinario. Y este es el ejemplo que yo le puse. Le pusimos 30 minutos. Pero si él sabe que lo tiene medio liquidado al ternero, no son 30 minutos, son más. Por eso estas cosas tienen que ser una guía, pero es biología. Y entonces en eso le tenemos todo esto que yo le digo, no solamente están hechos por los encargados, sino también están hechos por ellos mismos, que muchas veces los protocolos los cambian ellos porque él es mucho más cómodo de acuerdo a los horarios o algunas cosas. Fíjense a lo que se enfrenta después del parto. Estamos hablando de gente que a lo mejor tiene el secundario hecho, nada más. O sea, el veterinario lo necesitamos para después de estos momentos, o puede ser que en el tambo esto también lo haga el veterinario. Ahora le voy a mostrar que hay distintos factores. Entonces, todo esto que se enfrenta a la vaca, cada uno tiene un protocolo. Estos son antibióticos que utilizamos en su momento, que a lo mejor ahora no se utilizan. Y después, los 7-10 días, arranca el verdadero protocolo de la fresca. ¿Por qué hoy, si yo tengo que decir que en los protocolos productivos lo más importante es la transición? Es el 60% de los protocolos. Y una de las cosas que quiero que se lleven, la importancia hoy del periodo de transición, porque es fundamental. Entonces, fíjese a lo que se enfrentan ellos entre los 7 y 10 días, porque la vaca, después del parto, a mí lo que me preocupa por ahí una retención de placenta o un parto distóxico con algún problema que puede tener puntual. Pero a los 7 10 días tenemos todo esto y fíjense, para desplazamiento a gomazo ellos saben qué hacer.
En el caso de digestivo, también saben qué hacer. Cetosis, fundamental. Fíjense, tienen las medidas, le damos la normalidad. ¿Qué pasa si hay una cetosis grave, una cetosis leve? ¿Qué pasa con la mastitis? Que esta mastitis no me preocupa tanto, sino esta mastitis. En las vaquillonas, la mastitis por restensión, posedema, son bravas, o sea, son los famosos cuartos que se gangrenan, los cuartos que se pierden. Entonces otro protocolo totalmente, ¿no es cierto?, diferente. No es que se asusten mucho de este protocolo, porque yo le estoy diciendo de arriba para abajo lo que hay que hacer, pero hay un montón de cosas intermedias, pero para que se lleven una idea de lo que es hacer protocolos. Renga, cuando yo llamo rengas, no solamente es rengas, sino también alguna deformación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Endometritis y metritis, que esto es un temazo, más por las hipocalcemias subclínicas, que hay muchas. Entonces, yo me acuerdo que cuando llegué a Estancia al Lago, una de las cosas más importantes, y me acuerdo que inclusive lo charlamos con Alexis, yo le decía a las mastitis de primer grado, un ejemplo, no las tratemos, démosle oportunidad 14 días, porque alguien que maneje un primer grado, que no sea un veterinario, por ahí puede haber mucha confusión en un supertratamiento. Entonces, una de las ideas que dijimos, vamos a hacer que las de primer grado hagamos un repaso los 7 días con el grupo que entra, y quizás vamos a tener una autocuración de un 40 a 50%. Cuando terminamos, vemos los objetivos. En la anterior fueron objetivos reales y económicos. Acá no hay objetivo económico. Acá toda plata que pongamos vale la pena. Acá no me interesa saber cuál es la rentabilidad de la vaca. La vaca fresca necesita inversión. La vaca fresca es el futuro de nuestro tambo. Por lo tanto, acá los objetivos son las prevalencias. Entonces nosotros, ¿a qué queremos llegar? Son los números que nosotros tenemos. Una retención de placenta que esté por debajo del 7%, un vaquillona del 3%, caída de hipocalcemia no tiene por qué haber en vacas, pero ponerle menos del 3%. Las endometritis, que uno dice, Julio, pero son muchos, estamos midiendo a los 7 días. No son endometritis de control para liberar a los 40 días. Son endometritis a los 7 días. Estar por debajo del 25 y el 10 en vacas. Enfermedades podales que no son rengas. Entonces acá ya tenemos un objetivo. Termina, o la aparición estacionada, que es muy común, ¿no es cierto?, en Uruguay, o todo esto que yo estoy hablando, que es aparición continua, y cada 2 o 3 meses nos juntamos con ellos y le decimos, ustedes realmente cumplieron el objetivo, y esto fue la sensación que nosotros tenemos. Pero hay que darle un parámetro, porque si no ellos dicen, ¿para qué hacemos todo esto? Y lo hacemos porque siempre hay un número que nos va a llevar a ser mucho más rentable. Tiempo fijo, que no hay tiempo para decir, pero hay un montón de protocolos para tiempo fijo. Y después vuelvo un poquitito atrás, porque mucha gente me puede decir, mirá, Julio, esto es imposible hacerlo. Perfecto, para mí nada es imposible, sino es una cuestión de que la diaria no nos lleve puesto. Entonces vamos a suponer en un tambo que tenemos mastitis. Fíjense, esto es una parte. Todo acá hemos sido productores y sabemos que es una cadena de 100 eslabones que es tremenda, tremenda. Yo hace 42 años que estoy en el tambo, y cuando me junto con mis amigos médicos les digo, ustedes van a vivir 1000 años porque no saben lo que es producir leche. La mastitis, reproducción y alimentación. Entonces, ¿qué arma tengo yo para los 365 días al año? ¿Qué me cuesta hacer esto? Mastitis, ¿es ambiental o infecciosa? Lo vuelvo a repetir, desde que entraron los meses, desde que tenemos la ensenada, desde que los tambos se están encerrando y que las vacas están menos en el pasto, no es lo mismo tener una ambiental o una infecciosa. Hoy con las placas, haciéndola cada 3 meses, no tenemos que hacerla todos los meses. Cuando nosotros tenemos una tanda de mastitis, de ambiental e infecciosa, no pasa sino más. De infecciosa a ambiental sí, pero las ambientales son muy competitivas. Y hoy le puedo asegurar que son el problema más grande que nosotros tenemos. Entonces, no es lo mismo, porque el ambiental tiene un 50% de autocuración. Fortuna. La vaca, o sea que yo prefiero, esto es un pensamiento mío, hacer los primeros chorros para identificar mastitis, lunes y miércoles, o ponerle 3 veces por semana y no todos los días mal. Porque si no estamos como
haciendo la antibioticomanía. No se olviden que los primeros chorros es un conteo indirecto de células somáticas y puede haber no presencia de bacterias. Por lo tanto, yo veo que los gastos por ahí son muy grandes. Después el ordeñe. En Uruguay hay mucha rotación dentro de la fosa. Creo que la fosa hay que darle mucho más atención. Es una cosecha de los 365 días del año. Entonces, si yo entro a la fosa como jefe, como dueño o encargado, si es territorial, me voy a estar dando cuenta si están bien. Si es secuencial, nunca me voy a dar cuenta. Entonces, a mí me conviene que sea territorial. Entonces, capaz que hay un productor que le conviene que sea secuencial. La reproducción, quedamos por protalandina, hacemos tiempo fijo. Elijan lo que quieran, porque hay un profesional para elegirla, o por ahí utilizamos tiempo fijo para Nestro verdadero. La alimentación, única o por rodeos. Manual de operaciones no es protocolo. A mí me gusta que un tractor tenga el manual de operaciones, con el cambio de aceite, cuáles fueron los mantenimientos, la máquina a ordeñar, cuál es el lavado que nosotros hacemos en la máquina a ordeñar. ¿Por qué las unidades formadoras de colonia por ahí vuelan? O sea, no es por milagro, puede ser que haya barro, pero siempre la máquina a ordeñar es importante. Parto, frescas. Hoy no pueden dejar de tener un encargado en las pariciones estacionadas o continuas de las vacas frescas. Tenemos guachero, tenemos tambero, inseminador y misero. Nunca conozco hasta ahora a alguien que tenga un operador de vaca fresca. Siempre la agarran al revoleo. Esto es re importante. Es muy importante y es un trabajo realmente que lleva tiempo. Fíjense, en vez de hacer un protocolo como el recién, ¿por qué le propongo esto? A los que tienen una manga que no esté buena, que tenga un poquito de techo, ¿qué cuesta a los 7 días flujear? Me salgo del protocolo, es como para hacer algo. Flujeo a los 7 días, yo ya con el flujo ya me voy a dar cuenta el olor, ¿no es cierto?, que tiene la vaca, le meto un termómetro. Y después el control de mastitis es una cosa simple. Acá no se hace 2 veces por semana. Toda vaca que entra parida, toda la semana tenemos que hacer los primeros chorros y palpación de la ubre. Score de bosta, lo podemos hacer todo. Condición corporal, vemos la caminata. Fíjense, si la vaca camina mal, perdón, que me fui para atrás. Si la vaca a lo mejor camina mal o está en mal estado, y nosotros podemos tener, que puede tener una cetosis, una acidosis, una torsión de gomazo, una claudicación. ¿Qué hacemos? Primero nos fijamos, si no está renga, puede ser una torsión. La torsión de gomazo es muy difícil. Entonces, ¿qué me queda esto? ¿Y cómo sé si tiene? Y no sé si tengo. Pero la vaca está flaca, está mal, no me cuesta nada hacer esto, sin necesidad de hacer unas tiras. O sea, esto es lo que me parece que pretendemos. Corral preparto. Mire lo mínimo que uno tenemos que hacer, rotación de corrales, tener parcela de lluvia y cambiar cuando no tenga barro, sombra móvil. Esta sombra móvil a mí me gustó, que es la de Inta Rafaela, porque va variando la sombra de acuerdo, ¿no es cierto?, al día. Entonces la vaca no está siempre en el mismo lugar, una pavada. Y ahí entro en el protocolo de alimentación. Disculpen un poco que voy medio rápido, pero es como para dejar una idea de cuál es el concepto. Por supuesto, después a través de todos los veterinarios, tanto de NUTES como de Tecnal, todo esto, siempre cuando salimos al campo se habla y lo tienen, o sea que pueden hablar tranquilamente. En el caso de mi gerenciamiento que me tocó, el 70% de la agricultura es para producir fibra y el campo le sobraba el 30%, que generalmente hacía grano, o propio o para vender. La formación de equipo de agricultura, contratistas, concurso de alimentación. Yo les puedo asegurar que esto fue un resultado espectacular. En el caso de Estancia del Lago, bueno, que está Diego presente, los cursos los hacía él, inclusive se hacen cursos permanentes en el caso, ¿no es cierto?, a los mixeros, pero fíjense esto, ¿lo saben los contratistas, el que va arriba del tractor? ¿En cuánto estamos? Tenemos que estar por debajo del 10%. ¿Ustedes han hecho stock de silos abiertos? Esto entonces es algo de que yo no puedo entregarle una millonada de pesos a un contratista sin que sepa que cuando yo levanto la mano y lo paro, porque realmente la materia seca no es la que corresponde. Entonces, un poco es para que vean, y vuelvo a esto, una vez también que hablemos sobre la formación de la fibra,
que puede ser fibra. No se olviden que en los sistemas pastoriles es el pasto mezclado con la fibra, y en todos los sistemas con techo o dry lots sabemos de que depende prácticamente de esto, porque no tienen acceso al pasto. Ahora, ya hablamos un poquitito de eso. Ahora, la rutina de alimentación: distribución, protocolos para distribución, ingredientes, cantidad por rodeo, manual de operación en maquinaria, el arrime. Y esto se le puse bien grande porque medir todas las mañanas el remanente por comedero es fundamental. Cuando nosotros estamos hablando del 3% de pérdida, es el 3% del margen. Es el evita directo. El desperdicio de un alimento, perdemos el 3% de rentabilidad. O sea, ¿por qué es lo ideal? Tenemos que asumir un costo, porque no sabemos si la vaca se quedó con hambre. Entonces, mínimamente decir que este 3%, que inclusive después puede ser usado para las categorías. Más le digo, en todo lo que nosotros manejamos, no se dan los mixers a la mañana sin saber por comedero cuánto fue el desperdicio, porque ahí viene la corrección individual de acuerdo a los galpones, a las vacas o a los comederos. Este es un arma que maneja el jefe de alimentación, que va una hora y media, recorre los comederos y le da su mixero y le decía: a este le pone un 5% más, a este no porque le sobró. Es fundamental, manejan el 50% del cheque de la leche. Una vez que tengamos los hilos, ¿qué cuesta hacer los análisis? Esto es como si fuera una foto, no una película. Entonces nos juntamos con el nutricionista, él nos muestra esto y nosotros le mostramos esto. Y ahí presupuestamos la alimentación. Ya tenemos los hilos guardaditos. Estos son precios viejos, pero es para poner un ejemplo, de lo más barato a lo más caro, y con él trabajamos en la alimentación. Capaz que hacemos una proyección a 6 meses, capaz que hacemos una proyección a 1 año, pero nosotros tenemos que colaborar como gerente en la parte económica con el nutricionista. Y acuérdense que cuando hacemos alimentación es económica y no financiera, porque el nutricionista no sabe cómo nosotros estamos financieramente, nosotros sí sabemos. Entonces ahí es donde nosotros tratamos de coordinar con él, y él sabe que se tiene que adaptar a lo que nosotros ponemos. Pero mínimamente, silos y plata como para hacer una proyección. Termómetro económico. Ya paso a la segunda parte, que me quedan 2 nada más. Con una buena producción de litros individuales o por hectáreas, se pueden esperar un más resultado económico. Lo he visto siempre. No por carpetas CREA de la Argentina, sino por carpetas también en Uruguay. La gestión nos permite identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y gestiones cortas, esta es la base de los protocolos de gestión para un diagnóstico prematuro. Yo no puedo manejar un tambo con una carpeta que me va a cerrar a fin de año. O sea, la carpeta sí es precisa para ver cómo me fue el negocio todo el año. Pero yo tengo que tener gestiones cortas. Es imposible manejar un barco sin saber lo que pasa. El 1 al 10 de cada mes yo tengo que saber qué pasó con mi empresa. Ahora les voy a mostrar lo que nosotros hacemos, que no quiere decir que le ajusta, porque es uno de los procesos. Trabajar y estabilizar costos. Yo le puedo asegurar que en la charla del Congreso de la semana pasada, cuando hay una parte que es muy filosófica, que empezó a decir que los tambos, ojalá pongamos que en el 2030 se llaman empresas lecheras y no se llamen más tambos, porque el orador decía que son empresas de servicio, que de transporte, que en el pueblo utilizan la herrería, las compras, los contratistas, son empresas que realmente dan mucho trabajo, que por lo tanto ya tienen que dejar de llamarse tambo. Yo a mí me gustaría decirlo empresa lechera para empezar a trabajar en los costos. Si nosotros dependemos del precio de la leche, la corremos de atrás. Si nosotros trabajamos en los costos, las corremos de adelante. Para mí yo tengo que estabilizar mis costos. ¿Qué quieren? ¿32 centavos? ¿$35? Una vez que mi objetivo es ese económico y no financiero, que venga el precio de la leche. Pero si yo por el precio de la leche le saco 2 kilos de harina de soja a la vaca o le bajo la calidad de los pomos, estamos matando el capital. Trabajar en los costos es fundamental, lo demás, la rentabilidad que venga. Cuando las gestiones las hacemos acumulativas, esto es mi ejemplo, que yo lo aprendí en el tambo Venado Tuerto porque ahí yo fui socio del productor.
O sea, yo cobraba de acuerdo a la rentabilidad un porcentaje. O perdíamos o ganábamos. Y lo que me di cuenta que cada 5 años es bueno hacer una gestión acumulativa del negocio para tomar decisiones ya muy puntuales, como decir, me achico, dejo lugar para agricultura, trabajo con la carne. Entonces, generalmente, por nuestra experiencia en la Argentina, no en Uruguay, nosotros nos tomamos 5 años para tomar una decisión puntual de un crecimiento futuro del negocio. Gestión económica, esto es lo que yo hago, no quiere decir que sea la justa. A mí me ayuda mucho. Acá le puse un ejemplo para saber, yo nunca muestro los dólares, sino lo que yo muestro siempre son los porcentajes de gasto. Las personas saben que nosotros nos manejamos por porcentaje y los objetivos son estos. Entonces, un tambo de 1.700 vacas, fíjense el ingreso de carne, otra de las cosas. Yo cuando lo hago sobre el ingreso, a fin de mes, para mí la carne entra como leche, porque una vaca descarte que se va, el tambo le dio de comer hasta que se cargó en el camión. Entonces, es un ingreso de leche. No hagan los ingresos solamente de leche, sino de carne. ¿Y sabe cuál es el promedio en la Argentina de la carne? El 7%. Con una rentabilidad del 11%, la carne casi es la mitad de la rentabilidad. No nos olvidemos que inclusive lo nuestro no tiene que ser entregar vacas conserva, como decimos acá, sino tratar de utilizar una vaca consumo, que es un precio también que ayuda mucho. Entonces, una vez que yo tengo esto sobre los ingresos, ¿qué herramienta tengo? Esta herramienta. Estoy cansado de escuchar que es muy difícil juntar la factura a fin de mes. O sea, es un reglamento. Vos no me mandás una factura a fin de mes, vos no cobrás. Esto es económico, no financiero. Si vos compraste un camión de harina de soja y lo querés pagar con 4 cheques, pagalo, pero entra en el mes, aunque lo consumas en 2 meses. Entonces, los remitos para mí tienen un poder fundamental. Primero para controlar, porque los remitos es un arma que hay que utilizar. Y después, ¿no es cierto?, para trabajar con los precios. Entonces, la rentabilidad de este tambo, para hacer un ejemplo, en ese mes nosotros cerramos con el 11,7. Por ahí el próximo mes estamos en el 7. Pero yo encaré el 10 de cada mes sabiendo, por ejemplo, estuvimos bien en alimentación en el 62% cuando me gustaría estar en el 60%. Como gerente me ayuda. Energía, mantenimiento y maquinaria, ¿por qué está en el 12,4% cuando lo normal es el 7%? Porque acá no había amortización. Como yo era socio, cuando cambiaba un tractor, ¿no es cierto?, el pago se hacía en el mes por más que él lo pagara, pero a mí me lo metía en el mes. Entonces, quiere decir de que acá, debajo de sanidad y reproducción, faltaría la palabra amortización, que a mí me gusta estar en un 5% sobre opciones, por eso energía, mantenimiento y maquinaria ya se fue. Entonces yo cuando me junte con otro y voy al tambo, que siempre me preguntan, ¿cuál es la tasa de preñez? ¿Cuáles son los litros libres que tenés? Entonces a mí me gustaría que empecemos a hablar cómo son los porcentajes de gasto. Entonces, hay muchos tambos que están en el 6% en sanidad y reproducción. Es una locura, es una locura. O estar, por ejemplo, en mano de obra, hay gente que está en el 7%. No hay que pagarle mejor a la gente. O a lo mejor está en el 15% y no podés estar en ese porcentaje. Tenemos que tener una guía. Pero esto a nosotros nos ayuda un montón con una vaca de 25 o de 40 litros. Alimentación, porcentaje sobre costo. Esto es un ejemplo resumido. A mí me gustaría estar entre las vacas ordeña y seca entre el 45 y 50. En lo pasivo en el 10%. Estamos hablando de alimentación. En alimentación los gastos. ¿Cómo hacemos para hacer los gastos? Es muy simple. Están lo que es directa, diríamos la compra de nuestro balanceado, y cuando hacemos un silo lo podemos hacer de dos maneras. Ponemos el alquiler, ponemos cuánto nos costó la pastura o el verdeo, ponemos la chura, y por más que lo comamos en 3 meses se divide por 12. Esa es una. Y la otra es trabajar por stock, que esa es otra, que es mucho más difícil. Entonces a mí me gusta que si yo gasto un 5%, un 6% de la alimentación en silo, va a ser todo el año lo mismo. Ahora, si después me sobra para el próximo año, eso no tiene costo para el otro año. También puede ser por stock, pero no hay excusa porque es muy simple hacerlo. Para ir terminando, las recomendaciones. No, es imposible seguir sin hablar de esto, ¿no? Y creo que es la base fundamental.
La fortaleza o debilidad de las empresas, especialmente en el tambo, es el personal, dependiendo la responsabilidad y la calidad en el trabajo. Alimentación y genética es una mala inversión. Lo más valioso es el desempeño de las personas que integran el equipo de trabajo desde el primero hasta el último. ¿Y saben cómo me ayuda esto? Con esto. Siempre le hablo de la glándula mamaria. La glándula mamaria se forma ya antes de la preñez. Después la maneja el partero. Después la maneja el guachero, el recriador, y vuelve a parir esa vaquillona para que entre en el tambo. ¿Qué nos une más que la glándula mamaria, estimados? Para que la guachera no esté allá hilada, para que el misero tome mate solo, para el ordeñador siempre anda renegando porque no le dan la comida, las vacas vienen. Unamos el equipo con la glándula mamaria. Las mejores decisiones se toman a partir de una buena información, registros concretos, simples de anotar e interpretar, siempre escucharlos a ellos también. Líder transparente y no jefe, está lleno de jefe. El líder es el que acompaña, el que se meta, si tenés que reemplazarlo en un ordeño, o si te tenés que subir al tractor para terminar de dar un mixer, con el ejemplo. Siempre hablemos, no hagamos promesas. La confianza es algo de construcción lenta y destrucción rapidísima. Los establecimientos muchas veces buscamos afuera lo que tenemos adentro. Demos oportunidad de crecimiento a la gente que esté adentro, que conoce el sistema, que sabe que puede crecer y no que viene alguien de afuera porque a lo mejor no sabemos si va a hacer las cosas bien o mal. Clima, clima, clima. Ayudemos a la gente. A pesar de tener mano de obra eficiente, si no acompañamos con una mínima inversión para los días de barro y estrés calórico, no hay protocolo que sea efectivo. Y para terminar, para una gestión económica, vuelvo a decir, ver el todo como dueños, como asesores, como lo que sea, empiecen a ver el tambo como un todo. No hay una taza de preñez, no hay una vaca renga. Es todo, es como si ustedes tuvieran un dron y lo estén viendo de arriba. Sentido común, que es fundamental para dar confianza. Y siempre que hagan algo, la meta es aceptar el desafío, que a mí siempre me gusta decir esto, y no solamente el objetivo. Porque si nosotros nos ponemos un objetivo y no lo podemos cumplir por alguna razón, gracias a aceptar el desafío, igual avanzamos y fue positivo para la empresa. Muchas gracias.